algunas cosas que con el término albacea también estuvieron confundidos para clarificar los conceptos estatutos de derecho formalista. Ok. Bueno, vamos a comenzar por decir, entonces, que el testamento está definido en el artículo 55 del Código Civil como un acto más o menos solemne en que cada persona dispone de todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, es decir, después de que fallezca, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas mientras él vive. ¿Por qué es definido el testamento como un acto más o menos solemne? ¿Alguien sabe? Por la protocolización que hay que hacer de él. Podría ser. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, y más que todo cuando es testado, es obligatorio. No, y porque se va a repartir bienes. O sea, son. Profe, pero ¿por qué es más o menos? Les disculpo que pude calentar una agua y casi me quema la casa, entonces checo eso. Profe, es más o menos porque no siempre, o sea, se pueden omitir como algunas cosas. Por ejemplo, en el verbal no necesariamente tiene que estar el notario, en el Eso es correcto. Entonces, la ley define el testamento como un acto más o menos solemne porque es más solemne en unos casos y menos solemne en algunos otros. Correcto. Por ejemplo, el testamento cerrado tiene más formalidades que el testamento abierto. Exige un número superior de testigos, entre otras cosas. Entonces, es más o menos solemne porque en unos casos es más solemne y en otros es menos solemne o más informal. ¿Cuáles son las facultades que tiene un testador entonces? Ahí las están viendo ustedes, las pueden leer, otorgar su testamento, como lo señala la ley, revocarlo libremente cuando él lo considere. A través del testamento se pueden incluso reconocer hijos extramatrimoniales, favorecer con la libre disposición, porque estas diapositivas las monté yo cuando estaba vigente a una cuarta de mejoras, pero en este caso puede disponer del 50% de sus bienes a través de la libre disposición de ellos. ¿Correcto? Ok. También puede disponer libremente de los bienes, como ya les dije, del 50%, instituir herederos y legatarios, e incluso hacer la partición de sus bienes, en conformidad con los artículos 375 y 150 del antiguo Código del Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, que faculta a que el testador pueda libremente asignar la forma como se impartirán los bienes, de conformidad con el artículo también 394 del Código Civil. ¿Cuáles son las características entonces del testamento? Es un acto unilateral porque en él solo se obliga el testador, aunque algunos doctrinantes difieren de esa característica diciendo que es bilateral porque yo no estaría obligado a recibir lo que el testador me deja, entonces es bilateral porque también a través de él me pueden imponer cargos. Sin embargo, sigue siendo para la mayor parte de la doctrina un acto unilateral. Es
de una persona natural, porque por lógica las personas jurídicas no pueden testar. Es un acto mortis causa, porque tiene efecto o cobra validez una vez fallezca la persona. Es un acto individual y personalísimo. ¿Por qué es individual y personalísimo? Porque incluso no se puede otorgar poder para que una persona haga el testamento en nombre de otra. Es solemne, más o menos como ya les dije, porque tiene más solemnidades en unos eventos y menos en otros. Pero en todos los casos va a tener o estar sometido a una solemnidad. Traslada el patrimonio o es trasladación patrimonial. Es gratuito y irrevocable. El artículo 1057 del Código Civil nos dice que todas las disposiciones testamentarias son revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que el testador afirme en un testamento que no podrá ser revocado por ninguno posterior, esa cláusula se debe tener por no escrito. ¿Correcto? En ese orden de ideas, a pesar de esa cláusula, si aparece un testamento posterior, es el posterior el que tendrá validez independientemente de lo literal de sus palabras. Profe, que Hola. una pregunta. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Profe, una pregunta que una persona puede modificar el testamento cuantas veces quiera, pues, o no se puede modificar cuando ya se entrega el notario. No te entendí bien. Le estaba preguntando que cuando la persona le hace entrega pues el testamento al notario y si después más adelante la persona quiere modificar ese testamento, lo puede hacer cuantas veces quiera o hay un modo limitado para hacer la modificación. A ver si me entendió nada. No muy bien. O sea, Que si lo puede modificar cuantas veces quiera. Pero sí puede modificar cuando quiera, puede cambiar. ¿pero en qué momento? ¿En el mismo instante, antes de firmarlo, antes de... Puede haberlo firmado, puede cambiarlo. después de que lo otorga? Sí, Puede, exactamente. Puede que lo otorga, lo puede cambiar. justamente ese 1057 nos dice que usted puede otorgar un testamento las veces que quiera antes de morir. Y que siempre que usted otorga un nuevo testamento, ese implica la revocatoria del anterior. ¿Correcto? Pero no podrá ningún heredero, sacar a revivir el anterior. Claro que lo puede hacer, pero para eso están los incidentes diciendo, no señores, ese no es el testamento, sino este. Correcto. Ok. Incluso, incluso Natalia nos colabora, pero creo que en la notaría se exige o les piden una certificación de que ese testamento aún no ha sido revocado. Lo que pasa, profe, es que, por ejemplo, nosotros llevamos un índice de testamentos únicamente. La notaría lleva varios libros, el de índice y el de relación. Los testamentos abiertos y cerrados tienen un índice, un libro aparte. Entonces, siempre que una persona va a testar, pues uno verifica primero que esté en el libro para verificar, porque el Nuevo Testamento, pues no es necesario que lo tenga, pero sí debería tener el que revoca el anterior. Yo, por ejemplo, siempre me percato le pongo que con antelación había, dice, pues yo siempre les pongo ahí que deja sin efecto o que revoca el testamento elevado mediante la comunicación local. Pero sí, en cualquier momento puede hacer la revocatoria. Exactamente, lo que te quiero significar es que no existe, obviamente no es una formalidad, porque según la ley se entiende que un testamento posterior revoca el anterior, ¿correcto? Sí, y de hecho pues no vale la manifestación, sino que el artículo dice que si usted lo hizo posterior, tiene validez en el momento de
Correcto. ¿Entendido entonces? Ok. Bien. Sí, profe, sí. Gracias. También entonces, con relación a la característica de la unilateralidad, nos habla el artículo 1059 del Código Civil, que es un acto de una sola persona. Entonces, como ya les había anunciado, son nulas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un mismo tiempo, ya sean en beneficio recíproco o de una tercera persona. Es decir, yo por ahorrarme una plática, no, vení vos y yo vamos a hacer un testamento en caso de escritura. No, el artículo 1059 está en establecer que es un acto de una sola persona. En cuanto a la indelegabilidad del testamento, también les había hablado, y por eso es un acto de una sola persona, porque el 1060 dice que la facultad de testar es indelegable, por eso el testamento también sometido o otorgado a través de apoderados vendría siendo totalmente nulo. Hable, Natalia. Profe, que algo importante es lo de la acumulación de los testamentos, que no se debe, que es personal. Pasa mucho, y uno se encuentra mucho en la práctica, que le llevan sucesiones, se presentan sucesiones de hermanos juntos, pues la acumulan, y las únicas sucesiones que se acumulan son las de los cónyuges. Y uno cree que no, pero eso pasa y pasa mucho. Porque ¿Cómo así? ellos dos eran, supongamos, me presentan la sucesión de dos hermanos porque ellos dos eran dueños de la casa, digamos, o de los derechos sobre una casa. Entonces presentan la sucesión de los dos causantes en una sola y no se puede acumular. Las únicas sucesiones que se acumulan son las de los cónyuges, que se puede hacer doble intestada. Eso es correcto, pero eso y ocurre mucho, no solo con cónyuges, sino con padres de hijos. Pero eso sí estaba expresamente consagrado. Hermanos, acá mucho. Eso sí estaba expresamente consagrado en la diapositiva que les di. Si las leyeron bien, pues estaban muy larguitas, la verdad. No, yo la leí, pero larga como tal, no, estaba sustanciosa. Lo que pasa es que sí es leerla, sino que uno hay veces está leyendo y va pasando, como que solamente lo aterriza cuando pone, pues cuando uno como que menciona el caso. Okay. Bien, vamos a ver entonces, vamos a leer entonces en virtud de esa pregunta o de esa más bien afirmación de Natalia, el artículo 520 del Código General del Procesal que nos colabora con la lectura. ¿520? Sí. $519, 520. Ya. Hágale, Claudia. Artículo 520. Sucesión de ambos cónyuges o de compañeros permanentes. En el mismo proceso de sucesión podrá liquidarse la herencia de ambos cónyuges o de los compañeros permanentes y la respectiva sociedad conyugal o patrimonial. Será competente el juez a quien corresponda la sucesión de cualquiera de ellos. Para los efectos indicados en el inciso anterior, podrán acumularse directamente al proceso de sucesión de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, el del otro, que se inicie con posterioridad. Si se hubiere promovido por separado, cualquiera de los herederos reconocidos podrá solicitar la acumulación. En ambos casos, a la solicitud se acompañará la prueba de la existencia
existencia del matrimonio o de la sociedad patrimonial de los causantes, sino obra en el expediente y se aplicará lo dispuesto en el artículo 149 y 150. Si por razón de la cuantía el juez no puede conocer de nuevos procesos, enviará las dos al competente. La solicitud de acumulación de los procesos solo podrá formularse antes de que se haya aprobado la partición o adjudicación de bienes en cualquiera de ellos. Muy bien, les quedó claro entonces cómo ese capítulo especial habla de la sucesión, obviamente, la acumulación de sucesiones y solo faculta para adelantar ese tipo de trámites, obviamente, en el evento en que sean los dos cónyuges los que fallezcan. Queda prohibido totalmente acumulaciones de sucesiones entre hermanos, padres e hijos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Bueno, el artículo 1061 nos dicen qué personas son inhábiles para otorgar un testamento. El impuber, el que se hallare bajo interdición por causa de la demencia, que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, o todo el que de palabra por escrito no pudiera expresar su voluntad. Estas causales obviamente han sido analizadas y quiero que leamos el artículo 1071 como está actualmente. Y es 81. 1061, 1061, profe. Sí, del Código Civil. Ah, es 61. Dice, no son hábiles para atestar el impúber, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para atestar. Muy bien, quería que lo leyeran porque son normas que a pesar de que continúan en el ordenamiento jurídico tal cual, ¿sí? Obviamente, en virtud del artículo 61 de la ley 1996 de 2019, y de pronto de la parte o del código que lo estás leyendo tú, ¿me leyó quién? Claudia. Sí, profe, me queda a mí la duda justamente por la 1996. Exactamente. Entonces, ese numeral segundo, como ya nadie se halla en interdicción, y la capacidad, recuerden que está mirada a través de los apoyos de la ley 1996. Entonces, ese numeral quedó derogado en virtud del artículo 61 de la ley 1996 de 2019. ¿Listo? También el impu era entenderse como el niño, niña y adolescente, ¿cierto? Porque si la persona ya es adolescente, ya tiene un tratamiento especial, porque tiene esos que es lo que llamamos menor adulto en el Código Civil, ¿cierto? Que tiene una capacidad menguada de sus actos, se subsanan si lo ratifican cuando tiene la mayoría de edad. ¿Entendido? Ok. Sí, porque yo sí tenía como la duda con respecto ahí, al leer por las personas que se dicen en discapacidad por los cambios que hubieron con la 1996, que hay un ajuste muy grande con eso. Así es. Vamos a ver entonces en qué eventos el testamento es nulo. El artículo 1062 nos dice que el testamento que se otorga durante la existencia de cualquiera de esas causas de inhabilidad expresadas en ese artículo es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Por el contrario, el testamento es válido y no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después de alguna de esas inhabilidades. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Esta aclaración iba en el sentido de que hay personas que, a pesar de haber sido declaradas interdictas, pues, obviamente cobraban o recuperaban su capacidad, como aquellas que sufrieron un accidente
cerebrovascular. Posteriormente se recuperaban del mismo. Obviamente había que declararlos en intervención durante un interregno, pero después procedía al proceso de la rehabilitación. ¿Correcto? Lo que nos quiere decir esta norma es que debemos tener muy en cuenta es que la inhabilidad existe al momento del acto, no antes, no después o con posterioridad. ¿No? También es nulo cuando no se cumplen las solemnidades prescritas por la ley, porque son solemnidades ab substantia actus. ¿Saben qué significa esa expresión en latín que dice ab substantia actus? ¿A sustancia actus? No. No, profe. Bien, las formalidades ab nadie, ninguno. Ah, No, profe. Las formalidades ab substantia actus son aquellas sin las cuales el acto no existe. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted va a vender un inmueble y lo hace a través de un documento privado, ¿esa venta existe o no? no, porque no está protocolizada o registrada. Porque para transferir un inmueble se requiere que el mismo sea mediante escritura pública y que la escritura pública sea debidamente registrada. Es decir, que la escritura pública y su registro son solemnidades ab substantia actus, aquellas sin las cuales el acto no existe. Lo mismo tenemos aquí. Cuando la ley nos habla de las distintas formalidades, bien sea el número de testigos, que los testigos sean hábiles, etcétera, etcétera, si falta alguna de esas formalidades, el testamento no existe. ¿Correcto? Correcto. Para que entonces un testamento sea declarado nulo, entre otras cosas, debe existir omisión del consentimiento, omisión de formalidades o inhabilidades. Entonces, es este artículo 1063 que nos habla de la nulidad del testamento. Y el 1083 que nos dice en qué eventos el testamento es susceptible de anulación. Obviamente, el 1063 nos dice que el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo. Obviamente. Ahora vamos a ver las clases del testamento. El 1064, ¿lo quiere leer alguien, por favor? 1064. Ahí yo veo. 1064. Clases de testamento. El testamento es solemne y menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto, nuncupativo o público, es aquel en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando concurren. Y el testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de ellas. Ahí queda entonces despojada la primera duda de Sergio de lo que es un testamento no compatible, ¿cierto? Ajá. Hay que corregir ahí el error de redacción, porque no es non compativo, sino nunca pativo. Nunca pativo. Listo.
Ah, bueno, costos. ¿Cuánto cuesta un testamento abierto y uno cerrado? Eso sí se lo sabe decir Natalia. Y el costo es igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿en qué varía? Nunca hay un testamento que cueste igual al otro, porque el derecho como notarial como tal es un acto de cuantía, entonces cuesta los mismos 66.700 y el recaudo, ¿cierto? Que son los mismos 21.700. Pero si el testamento es muy extenso, se te va a pasar en hojas, entonces por cada hoja adicional son 4.800 más la copia con el 8.000. Entonces depende a eso, también depende la biometría de los testigos, en el caso de cerrado son 5 y en el caso de abierto son 3. También si lo va a llevar a registro o no, porque obviamente pues el acto de registro cuesta 200.000. Entonces eso depende, ponerle unos 500 solo en gastos, notaría, rentas y registro, que es altico, por ahí 400. Una mina esa notaría. Bueno, entonces la pregunta. Yo pensaba que eso era por variable o indicador o porcentaje con respecto al monto de la sucesión. No, del No, testamento, eso es pues. la sucesión. No. O sea, por decir algo, yo voy a testar una propiedad de 100 millones. Sería lo mismo que una propiedad de 1.000 millones. Sí, porque es que ahí tú lo que estás protocolizando es la manifestación, tu voluntad de. ¿Qué pasa? Que esos 100 millones o esos 1.000 millones no se tienen en cuenta a la hora de hacer la sucesión, porque en base a ese valor se va a cobrar notaría, rentas y registros. Pero el testamento como tal, no. En los casos que actúa la cuantía, como en eso, en las capitulaciones también se toma en cuenta la cuantía, pero en el testamento no, sea abierto o cerrado. Entonces, Ah, ok. Ah, bueno, entonces otra pregunta. Esos que me dices que es al momento notarial de rentas y registros, eh, esos valores, ¿dónde los ve uno? ¿cómo así que dónde los ve? Sí. O sea, O yo sea, ¿dónde quiero los saber cuánto voy a consultas? pagar de impuestos o cuánto se van a colocar de impuestos por esa sucesión. ¿Cómo sé yo? Lo que pasa es que eso depende, bueno, ahí sí de la cuantía de los bienes y eso lo consultas, en las superintendencias cada año expide una resolución de tarifas. Esa es la superintendencia que Lo que pasa es que eso es de registro y notariado. notaría y registro. Por ejemplo, este año es la 155, sí. Entonces ellos expiden una resolución cada año donde fijan las tarifas que se van a tener en cuenta para. Pero tenés que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los actos sin cuantía y cuáles son los actos que sí generan cuantía. Ah, ya. Ya se lo arreglé, André. Mira, es muy sencillo. Y actos con cuantía. Ya. Bien, yo creo que esta parte de los testigos inhábiles se las dejo a la lectura de ustedes, pero igual les voy a compartir estas diapositivas. No, prácticamente todo el mundo está inhabilitado para ser testigo. Yo no sé cómo los notarios encuentran testigos hábiles. Pero casi todo el mundo tiene una inhabilidad para ser testigo de un testamento. Profe, no, en un pueblo eso es muy fácil porque lo conoce todo el mundo. Bueno, Todos son familia, pero de pronto pues sí, en una ciudad sí, porque todos son, pues, los conocidos son como familia, ¿no? sí, es verdad. La confianza está en los integrantes de la familia, entonces es muy complejo. Pero en los pueblos es fácil. Vamos a ver entonces la forma de otorgar los testamentos. Obviamente el testamento se otorga, según el artículo 1070, ante el respectivo notario o la persona que lo esté reemplazando, 3 testigos. Debe ser presenciado íntegramente por el notario y los 3
contener nombre y apellido del testador, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, edad, estado mental, nombre del cónyuge, de cada uno de sus hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, si viven o no los mismos. Además, el nombre y apellido y el domicilio de cada uno de los testigos. También se da constancia de la fecha del otorgamiento y el nombre y apellido del notario. Finalmente, los testigos del testador y el notario firman la evidencia. El 1071 nos habla del testamento abierto ante testigos. Dice que en los lugares donde no existiera notario o que faltara este funcionario, se puede otorgar también ante 5 testigos que regulan las realidades del 1077. El testamento del ciego lo consagra, lo dispone el artículo 1076. Nos dice que siempre debe ser abierto, hacerse ante notario o funcionario que haga sus veces. En algunos pueblos es el alcalde, generalmente. Debe ser leído a viva voz 2 veces, por el notario, por los testigos o por un testigo que elija, y debe quedar constancia en el acta de estas solemnidades. Quien no sepa leer ni escribir puede otorgar testamento cerrado, obviamente. Esta solo lo pueden otorgar entonces de manera abierta, es decir, aquella en la que a viva voz den a entender sus disposiciones y el notario las plasme en el escrito. El testamento cerrado debe otorgarse, obviamente, ante 5 testigos, según el artículo 1078. Y las formalidades están en el artículo 1080, que si quieren las leyes, para que me ayuden un poquitico con esta 10 más. La 1078. ¿Sí? Testamento solemne y cerrado. Solemne cerrado. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y 5 testigos. Fórmulas del testamento cerrado. Bueno, es leer ahí la diapositiva. Formalidades del testamento cerrado, artículo 1080. Es que es el 1080. Esencia del testamento cerrado. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al notario y los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el notario y los testigos lo vean, oigan y entiendan, salvo el caso del artículo siguiente, que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del notario y los testigos. El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. El notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, las circunstancias de hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y el lugar, día, mes, año del otorgamiento. Termina el otorgamiento por las firmas del testador, de los testigos y del notario sobre la cubierta. Si el testador no pudiere firmar al tiempo del otorgamiento, firmará por él otra persona diferente de los testigos instrumentales. Y si alguno o algunos de los testigos no supieren o no pudieran firmar, lo harán
otros por los que no supieren o no pudieren hacerlo. De manera que en la cubierta aparezcan siempre 7 firmas, la del testador, la de los 5 testigos y la del notario. Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos en que algún accidente lo exigiere. Artículo adicionado por la Ley 36 de 1931 con el siguiente texto. Artículo primero. Inmediatamente después del acto en que el testador presenta al notario y a los testigos la escritura en que declara que se contiene su testamento, según el artículo 1080 del Código Civil, se deberá extender una escritura en que conste el lugar, día, mes y año de la constitución del testamento cerrado, el nombre y apellido del notario, el nombre y apellido, domicilio y vecindad del testador y cada uno de los testigos, la edad del otorgante, la circunstancia de hallarse éste en su entero y cabal juicio, el lugar de su nacimiento y la nación a que pertenece. Artículo 2. En el mismo instrumento se consignará una relación pormenorizada de la clase, estado y forma de los sellos, marcas y señales que como medios de seguridad contenga la cubierta. 3. La escritura de que tratan los artículos anteriores debe ser firmada por el testador, los 5 testigos y el notario. Y artículo 4. Copia de esta escritura debe acompañarse a la solicitud de apertura y publicación del testamento. Bien, ya nos le dio entonces Sergio las formalidades y la forma como se hace la apertura y publicación del testamento. ¿Correcto? Vamos ahora con los testamentos privilegiados. Según el artículo 1087, son testamentos privilegiados el verbal, el militar y el marítimo. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre los testamentos solemnes y los privilegiados? Obviamente la que ya les dije en segunda definición, que los testamentos solemnes son más, tienen más formalidades, tienen menos formalidades, perdón, aunque deben ser rigurosas. Las de los privilegiados son menos rigurosas, más fáciles de cumplir. Los solemnes entonces deben reunir un máximo de formalidades, mientras que los privilegiados las formalidades deben. Por ejemplo, en cuanto al número de testigos, en los solemnes pueden ser 3 en el caso del testamento abierto, o 5 si el testamento es cerrado. A diferencia de los testamentos privilegiados, que solo requieren un número de 3 testigos. Con relación a las inhabilidades de los testigos, para los testamentos solemnes son mucho más numerosas que las que se consagran para los testamentos privilegiados. ¿Cuáles formalidades pueden decirse que son comunes para los testamentos solemnes y privilegiados? Que sean por escrito, que los testigos sean hábiles al momento de otorgarse, en los testamentos privilegiados, el testador declara la intención de testar. Las personas que estén en presencia de él simplemente van a dar fe de lo que él dio o cuál fue su última voluntad. Incluso, no sé si a Natalia le ha tocado en su ejercicio trámites de reducción escrita del testamento verbal. Creo que no, nunca. Nunca. Me ha tocado abrir los cerrados cuando faltan testigos pues que sirvieron ahí, cuando aparecen hijos o la compañera permanente.
También pues que mandarlos, pero el resto no. Lo que quiero que me entiendan es que todos los testamentos solemnes deben constar por escrito, mientras que los privilegiados no reúnen en la mayoría de los casos esa solemnidad. ¿Por qué? Porque se presentan en circunstancias extremas o de peligro o de inminencia de muerte o en situaciones de desgracia, en la cual obviamente no es posible tener un escrito a la mano y por ello se llaman privilegiados. ¿Correcto? Los testamentos solemnes tienen que registrarse para que surtan efecto. Los privilegiados obviamente no están sometidos a esa solemnidad, a esa formalidad. Profe, y si eso no está, ¿Cómo? o sea, si no cumple con esa solemnidad, no puede prestarse para cosas inadecuadas. Por eso tienen una vigencia más reducida. Vamos a ver por qué. Los testamentos solemnes, a diferencia de lo que acontece con los privilegiados, no están sometidos a caducidad testamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que los testamentos privilegiados tienen una vigencia muy corta y por eso es que no están sometidos a que los mismos se registren. ¿Correcto? Ya. Por eso, ¿en qué casos? En todos los casos está sometido a caducidad testamentaria, como ya lo vamos a ver a continuación. Ok. Esto va a decir en qué caso. Nuestra legislación admite en ciertos casos la validez de testamentos solemnes otorgados conforme a legislación extranjera, pero ello no sucede con los testamentos privilegiados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que justamente pueden ocurrir en cualquier parte o situación extrema y requieren menos formalidad. Entonces, siempre que un testamento se otorgue conforme a la legislación foránea, pero además cumpla las formalidades de nuestra legislación, se le ha dado validez. Sin embargo, como los privilegiados no están sometidos casi a formalidades, entonces por esa sencilla razón es que no se les da aplicación cuando se otorgan con base en normatividad extranjera. Bien, quisiera que leyéramos nos colabora Sergio o algún otro compañero con el artículo 1087 del Código Civil. Testamentos privilegiados. Correcto. Son testamentos privilegiados. El testamento verbal. 2, el testamento militar. Y 3, el testamento marítimo. Bien. Es 88. Testigos de los testamentos privilegiados. En los testamentos privilegiados podrá servir el testigo toda persona de sano juicio, hombre y mujer, mayor de 18 años, que vea, oiga y entienda al testador, y que no tenga la inhabilidad designada en el numeral octavo del artículo 1068. Se requerirá además para los testamentos privilegiados escritos que los testigos sepan leer y escribir. Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artículo 1069. En ese orden de ideas, como estamos viendo aquí, las solemnidades o inhabilidades de los testigos son casi mínimas con relación a la cantidad de inhabilidades que existen para un testamento solemne. ¿Correcto? Okay. Sí, profe. Profe, una preguntita. Por ejemplo, el testamento de ser militar, el
el marítimo, el militar fue todos aquellos militares pues, que se encuentran, por decir algo, en zonas de orden público, que no saben si van a regresar o no van a regresar. Ellos pueden manifestar su testamento. Y es igual el testamento marítimo, que están allá afuera de alta mar, y el capitán puede servir como notario, hará las veces como notario y recibir ese testamento de ese militar o ese marino que se encuentra afuera. ¿Estoy en lo cierto, profe, o estoy equivocado? Solo en ciertas circunstancias, Eduardo, que ya las vamos a leer con la lectura de las normas. ¿Listo? Bueno. Bien. 1089. ¿Sí? 1089. Sí. Formalidades. Sí. En los testamentos privilegiados, el testador declarará expresamente que su intención es testar. Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin, y el acto será continuo o solo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. No serán necesarias otras solemnidades que estas, en las que en los artículos siguientes se expresa. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se hace el testamento verbal, que no ha manejado Natalia, pero que consagra un trámite de reducción en el Código General del Proceso. Vamos. 1090. Correcto. El testamento verbal será presenciado por 3 testigos a lo menos. Artículo 1091. Declaración de viva voz. En el testamento verbal, el testador hace de viva voz sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y entiendan. Correcto. 1092. Circunstancia para testar verbalmente. Ojo con esta norma que, como les digo, como le dije ahorita a Eduardo, solo en ciertas circunstancias, no por el hecho de yo ser militar o marino, puedo otorgar testamento. Lo mismo ocurre con el testamento verbal, solo en ciertas circunstancias. Adelante. 1092. Circunstancia para atestar verbalmente. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne. Precisamente, profe, precisamente es que debido a ese estado eminente que está en alta mar, por el respeto a los militares que están en zona de orden público. Yo es poco, Eduardo. Esto es para testar verbalmente. No es el militar ni el marítimo, que ya lo vamos a ver a continuación. Correcto. Sí. 1093, para la vigencia que Sergio nos consultó. 1093. Caducidad del testamento verbal. Sí. El testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes al otorgamiento, o si habiendo fallecido antes no se hubiere puesto por escrito el testamento, con las formalidades que van a expresarse dentro de los 30 días siguientes al de la muerte. Correcto, Sergio, entonces. O sea que... Es porque no es necesario registrarlo. Ajá. Porque es un lapso tan corto que no valdría la pena ponerle más formalidades a un acto que es urgente. Es correcto. Y vamos ahora al 1094, que nos habla de la reducción a escrito del testamento verbal. Escrito del testamento verbal. Para poner el testamento verbal por escrito, el juez del circuito en que se hubiera otorgado, a instancias de cualquier persona que pueda tener interés en la sucesión y con citación de los demás interesados residentes en el mismo circuito,
Tomará declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales y a todas las otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los puntos siguientes. Primero, el nombre, apellido, domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenecía, su edad y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente. El nombre y apellido de los testigos instrumentales y el lugar de su domicilio. Y 3, el lugar, día, mes y año del otorgamiento. 1095. Testigos instrumentales. Los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos siguientes. Primero, si el testador aparecía estar en su sano juicio. 2, si manifestó la intención de testar ante ellos. 3, sus declaraciones y disposiciones testamentarias. 1096. Aprobación judicial del testamento. La información de que hablan los artículos precedentes serán remitida al juez del último domicilio, si no lo fuere el que ha recibido la información, y el juez, si encontrare que se ha observado las solemnidades prescritas y que en la información aparece claramente la última voluntad del testador. Fallará que, según dicha información, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes, expresándolas, y mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamento del difunto y que se protocolice como tal su decreto. No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias, sino aquellas en que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes. No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias, sino aquellas en que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes. O sea, que no hubieran objetado. O sea, que no hubieran objetado y entonces están de acuerdo con todo lo expresado allí por el testador. Ya vamos a mirar eso. Lo que quiero es que me entiendan hasta acá, ¿cierto? ¿Cómo y de qué forma se lleva a cabo la reducción a escrito del testamento verbal? Pero, a su vez, quiero que me lean el artículo 475 del Código Penal del Proceso. 475. Reducción a escrito del testamento verbal. La petición para reducir a escrito el testamento verbal deberá presentarse al juez del lugar donde se otorgó, dentro de los 30 días siguientes a la defunción del testador, y se sujetará a las siguientes reglas. Primero, al escrito se acompañará la prueba de la muerte del testador, y en él deberá pedirse que se reciba declaraciones a los testigos instrumentales y a las demás personas de quienes se afirme que tienen conocimiento de los hechos relativos al otorgamiento del testamento, sin indicación de su nombre, vecindad y lugar donde habiten o trabajen. 2. Si la solicitud fuere procedente, se ordenará la recepción de las declaraciones en audiencia, para la cual se señalará fecha y hora a fin de esclarecer los puntos relacionados en los artículos 1094 y 1095 del Código Civil. 3. Antes de la celebración de la audiencia, se emplazará a los posibles interesados por medio de edicto que se fijará en la Secretaría del Despacho por 5 días y que se publicará en la forma prevista para el emplazamiento. 4.
Recibidos los testimonios, el mismo juez dictará la providencia que ordene el artículo 1096, el Código Civil, siempre que se reúnan las condiciones previstas en dicha norma y adquiera certeza sobre los hechos que allí se indican. Y dispondrá que la actuación se protocolice en notaría del lugar, previa expedición de copia para su archivo. Quinto, cuando de las declaraciones de los testigos instrumentales no aparece claramente la última voluntad del testador, el juez declarará que de ellas no resulta testamento verbal. Si las declaraciones o de otras personas pruebas practicadas en la misma audiencia, a solicitud del interesado o por decreto oficioso del juez, aparece que el testador falleció después de los 30 días siguientes a la fecha en que fue otorgado el testamento. El juez lo declarará inexistente como tal. ¿Cómo así? Él testó y a los 30 días se murió. Entonces, ese no tendrá validez. Ojo, Cere. Sí. Recuerda que esta disposición procesal concatena con la sustancial que ya leí, ¿cierto? Y no es nada distinto que el término de caducidad que consagra el Código Civil para ese testamento verbal. Que si la persona no fallece dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento, ese testamento caduca. ¿Correcto? Ah, ok, sí. Ok. ¿Sigo con cuál? Ya estamos bien ahí. Listo. Bien. En ese orden de ideas, ya leídas las formalidades procesales para redactar un testamento verbal escrito, vamos entonces a retomar la lectura del Código Civil para que nos leas el 1098 y Eduardo vea lo que es o las diferencias o las circunstancias en las cuales se otorga un testamento militar. Okay. 1098. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas del territorio o de la República y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los entredichos podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior al de capitán o por un intendente del ejército, comisario o auditor de guerra. Si el que desea testar estuviere enfermo o herido, podría ser recibido su testamento por el capellán, médico o cirujano que le asiste. Y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al de capitán. Perdón, Eduardo, quedó claro entonces que no es en todos los casos. Sí, profe, lo que pasa es que esa parte pues yo la había escuchado y la había leído y me la habían explicado, pero bueno, tenía dudas frente al testamento militar y al marítimo. Y no había encontrado la norma directa frente a él mismo. Bien, ahora vamos a leer el artículo. Ya ustedes leerán los artículos subsiguientes para que no hagamos más monótono esto, pero vamos a leer el testamento marítimo, que es verbal y cerrado, 1110 y 111 del Código Civil.
¿Cuál artículo? Sergio, 1110 y 1111. Le leo el 1110. El testamento marítimo verbal. En caso de peligro inminente, podrá otorgarse el testamento verbal a bordo de un buque de guerra en alta mar, observándose lo prevenido en el artículo 1103, y el testamento caducará si el testador sobreviviera al peligro. La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 será recibida por el comandante o su segundo, y para su remisión al juez por conducto del secretario de Estado se aplicará lo prevenido en el artículo 1103. Sergio, le hace el 1111. 1111. Testamento marítimo cerrado. Si el que puede otorgar testamento marítimo prefiere hacerlo cerrado, se observarán las solemnidades prescritas en el artículo 1080, actuando como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo. Se observará además lo dispuesto en el artículo 1106 y se remitirá copia de la carátula al secretario de Estado para que se protocolice como el testamento, según el artículo 1107. 1112. Testamento en buque mercante. En los buques mercantes bajo bandera colombiana podrá solo testarse en la forma prescrita en el artículo 1105, recibiéndose el testamento por el capitán a su segundo o el piloto, y observándose además lo prevenido en el artículo 1107. Muy bien. Ya entonces, ilustradas en las normas de los tipos de diseñados, ya no, pues que no, aunque no estaba pues previsto en el módulo, pues lo retomé para que ustedes les quedara claridad y de lo de la diferencia entre los testamentos solemnes, los distintos requisitos, como modo o a modo de reparto, de demasiado. A continuación, entonces, les voy a estar remitiendo a grupo de WhatsApp unos ejercicios prácticos en los que, para que tengan un mejor desenvolvimiento de sus labores, quiero que trabajen mañana, para que no tengamos sesión mañana, sino que el miércoles en la mañana, el miércoles a primera hora antes de las exposiciones, los revisamos y los resolvemos. Perdón, sí, el miércoles, mañana es martes, ¿cierto? Sí. El miércoles. Nos reunamos y lo resolvemos y empezamos las exposiciones. ¿Les parece bien así? Profe, entonces empezaríamos las exposiciones ¿para cuándo? El miércoles teníamos presupuestado. ¿Para cuántas exposiciones el miércoles o las evacuamos todas el miércoles? No sé cuánto tiempo se van a disponer los compañeros, Claudia. Y esa creo que Natalia, ¿cierto? Sí, yo soy la cuarta, profe. Yo no me demoro. No, es que son corticos, porque son prácticamente como conceptos. Ajá. La pregunta es, profe, mañana vamos a ingresar a las 6:30 para darle tiempo a las compañeras que ingrese. Yo pensaría que mañana van a trabajar en el caso, como te digo. Bueno, listo. Nosotros marcamos el tiempo. ¿Y el miércoles entramos a qué horas? El miércoles, no sé a qué hora les quede fácil, yo estoy atento a las exposiciones de ustedes. Entonces, para darle tiempo a las compañeras que lleguen, entonces a las 6:30, no a las 6, sino 6:30. Sí, 6:30. Para no hacerlos esperar, porque es que realmente, por ejemplo, el horario de la notaría es hasta las 6 y siempre está en licencia 3:30. Yo no me puedo venir antes, no me dan, yo tengo que salir a las 6, cerrar a las 6 en punto. Y yo también, yo estoy en contratación en este momento en la alcaldía, estamos en contratación. Muy bien, sí. Entonces, está bien, así A las 6:30 está bien. Pues si vos puedes preparar las exposiciones para mañana, para que nos rinda. Y si podemos evacuar, perdón, para el miércoles. Si podemos evacuar todas las exposiciones el miércoles, fenomenal. Y jueves y viernes damos clase y sábado también. Excelente. Y ya terminamos el módulo, ¿qué no, profe? Pues esperemos que nos den mandar. Dios quiera que. Listo. Profe, cuídese mucho, oye. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga.
Amén. Dios los bendiga a todos. Que descansen. Éxito, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao. Listo, profe, después más